dirigentes como vos que dicen, che, hay que darle bola a la economía, hay que darle bola al empleo, hay que darle bola a los jubilados, hay que darle bola a la asistencia social porque esto no da para más. Pero esas voces son poquitas. El presidente dice Agenda Woke, que nadie, el 90% de los argentinos no saben qué carajo significa Agenda Woke, y todos se suben a eso. Dame un segundo, porque lo tengo Juan Enrique al lado tuyo, economista, amigo, ex compañero de trabajo en esta misma casa hace muchos años atrás. Y te quiero preguntar, Juan, digo, Eugenio dice, se ocupa de la macroeconomía. Ponele que eso está arreglado. Yo hablaba con empresarios esta semana y me decían, no, no dije exitosamente, déjame aclarar, no dije exitosamente, digo que es su preocupación. Pero hablaba con empresarios que, claro, los empresarios más grandes de la Argentina, de multinacionales o empresas muy grandes locales, compran a 2, 3 consultoras, una Ecolatina, 2, 3 más, que dan más o menos todos los mismos números. Les habían prometido que la recuperación empezaba ayer, no empezó. Ahora los nuevos informes ya dicen que en el segundo quarter, porque las multinacionales dicen quarter, ¿no? Que sería el segundo trimestre. Quarter. Qué bien lo dice. Bueno, en el segundo trimestre. Ahora, y me explicaba una gerente muy importante de una empresa, me decía, no, mirá, los números de la macroeconomía, la tira de la proyección le va a dar bien. Ahora, consumo no va a subir, empleo no va a haber, y la realidad del bolsillo de la gente, por ahora, si se recupera, va a ser muy lentamente a junio o quizá después. Más o menos algo de eso, Juan. Qué placer, Agustín, verte, Lourdes. Qué bueno estar en Crónica. Recuerdo los momentos que lo teníamos a Javier acá. Claro, y que decía tanto, acá decía que era especialista en crecimiento económico con o sin dinero, ¿no? Sí. Lo que sí veo, chicos, es que hay un relato, ¿no? Hay un relato de que esto puede salir bien, de que vamos a crecer, pero más allá del relato hay una sola realidad. La economía en el 2024 va a caer 3,5%. Pará. 3,5% va a caer en el 2024. ¿El Fondo Monetario no dice lo contrario? No. El Fondo Monetario todavía está dando estimaciones, estima que el 3%, caída del 2024, para mí, según mi consultora, va a caer un 3,5%. La inflación de Milei de punta a punta es del 170%, la de 2024 del 117%. 170 todo Milei, 117 el 2024. El desempleo pasó del 5,7% de Alberto al 7%. La distribución del ingreso es regresiva, aumentó la distribución del ingreso. Bueno, los datos económicos son muy malos. Uno cuando mira a un jubilado, en noviembre un jubilado la mínima cobraba 160.000 pesos, hoy están 273.000. O sea que un jubilado se actualizó un 75% con una inflación del 117, mientras medicamentos están al 400, transporte al 500, prepaga al 600, colegios, expensas, alquileres. ¿Qué le voy a decir a la gente que nos está mirando? Bueno, hay un relato de que esto va bien, pero cualquiera que nos está mirando dice, ¿dónde va bien si mi bolsillo no alcanza? Yendo al bolsillo, al consumo, como decías vos, en diciembre cae a un ritmo del 18%. Si lo anualizás, como hace Javier Milei, el consumo va a caer al 300% en el 2025. El consumo es el 70% de la actividad económica, de la demanda agregada. Si el jubilado no tiene más guita, si el trabajador no recompone, aunque sea siguiendo la inflación, o sea que está perdiendo, y no va a aumentar la demanda agregada, va a seguir cayendo el consumo. Hace un alto ahí, porque hablando de esos datos que son todos reales, se pueden palpar, el gobierno insiste en que primero era la macro, ¿no? Primero había que ordenar las cuentas y insiste mucho con el riesgo país, que las acciones suben, que la paridad del dólar. Y yo digo, che, baja el riesgo país y yo no puedo ir a comprar y decir, bajó el riesgo país, ¿me alcanza más, me rinde más mi dinero? Lourdes, primero vayamos a las promesas de Javier Milei. Lo compartimos acá, estuvo con nosotros en el piso muchas veces. No dolarizó. No explotó el Banco Central. Ahora recién bajó un poco las retenciones. La inflación no la bajó porque todos sabemos que la inflación está de Milei 170 y en el año 117. O sea que está en un promedio del 3%. Cualquiera recuerda los cartelitos de la inflación Congreso de Sturzenegger y Patricia Bullrich que se quejaban del 1,5%. O sea, Argentina sigue siendo uno de los países con las inflación más altas del mundo, está entre los primeros 4. O sea que esto es un desastre. Hay un relato de que es exitoso, pero cualquiera que está mirando sabe que esto es un desastre. Ahora, en términos macroeconómicos, vayamos a la emisión monetaria. Vos que estás mirando Crónica, googleá Banco Central. En noviembre del 2023, los billetes y monedas, la base monetaria era de 9 billones. Hoy es de 30 billones. Javier,
Pero pará, ¿Cómo le diste a la maquinita? ¿Qué pasa, pero Agustín? no había dicho que había dejado ¿Qué pasa? de emitir. En el gobierno anterior, que no lo voy a defender, No lo la defendamos. emisión era para los jubilados, para la industria, para el consumo. Ahora la emisión es para la bicicleta financiera y para comprar los dólares en el mercado único y libre de cambios. O sea, le sacaste la guita a los jubilados, se la diste al sistema financiero. Ahí vamos con la emisión monetaria. Vamos al superávit fiscal, ya que vamos al ordenamiento de la macro. Dice tener superávit fiscal. No le pagó a las energéticas, no contabiliza los intereses de la LECAP, ese pasaje de la deuda del central al tesoro. Los intereses no lo contabiliza, que son 2 puntos del PBI. O sea, tiene un superávit fiscal que es mentiroso. Y de hecho, Cristalina Georgieva, que ve lo que te estoy diciendo y no le quiere comprar un auto usado a Caputo ni a Sturzenegger, por eso no viene la guita del Fondo Monetario. Y recordemos, yendo a eso, ellos decían, Javier Milei lo decía acá, que la deuda es hija del déficit. Ahora, si tiene superávit fiscal, ¿para qué le están suplicando al Fondo Monetario que le preste guita? ¿No será que quieren traer esos dólares para pagarle el carry trade y la bicicleta financiera a los amigos de Caputo? Bueno, yo creo que todos los argentinos estamos sufriendo este ajuste y este desastre económico, bancando un relato de que esto puede salir bien, empiecen a ver que la única verdad está en los bolsillos de cada uno. Sí, tal cual, porque eso que era... Yo lo recomendamos siempre con Lourdes. Hacé tu propio índice de inflación, vas a ver que no te da ni por asomo. No. Ni por asomo te da. Ni por asomo. Agustín, además... Te aumentó 10% el bondi hace un mes, si vivís en la ciudad de Buenos Aires, te va a aumentar la luz, el gas, te aumentó el colegio del pibe, te aumentaron las expensas, te aumentó el agua, te aumentó BL. Este gobierno en un solo año cambió el programa de consumo de todos los argentinos. Antes las tarifas no eran tan representativas en el salario. Las prepagas las podías pagar tampoco. El transporte. El colectivo. La gente sale una hora antes de su casa para evitar un colectivo. ¿Se entiende dónde lo llevaron, el ajuste es tan grande, Lourdes, que cambió la canasta de consumo y el INDEC mide con la canasta de consumo del año 2004. Viejísimo. Entonces, por eso le da una inflación del 2,7. Si vos tomaras la canasta del consumo, doy una idea acá, ¿no? A los diputados de la oposición, que hagan la inflación Congreso como la hacían ellos antes. Si hacen la inflación Congreso, déjame. Si hacen la inflación Congreso, la oposición, les da un 6 o un 7 o un 8%. La misma que tenía Sergio Massa. Exactamente la misma o peor. Bueno, resulta que hoy por hoy, yo recuerdo, no voy a defender ningún gobierno, no, por favor, pero en el gobierno anterior a vos te daba 7, 8, pero tu salario estaba por encima. Hoy resulta que ellos miden un 2, 2,7, pero tu salario está muy, muy por debajo. Sin embargo, las empresas alimenticias, las petroleras, las empresas amigas del gobierno, ese que tiene la paginita de internet que compra en pesos, vende en pesos, vive en Uruguay y se lleva los dólares, si vos mirás los balances de ellos ganaron mucha guita. Lo que está pasando acá, chicos, es una transferencia. Nos sacan a todos y le dan ese poquitito. Dame un segundo ahí, Juan, porque voy a agregar un solo dato. Hablando también con empresarios esta semana, me decían que el 50% del consumo del supermercado se explica solo si uno tiene en cuenta las promociones. Sin promociones, la caída del consumo sería mucho peor. Y me explicaba, ¿sabés por qué hay tantas promociones más allá de la caída del consumo? Porque, claro, durante el gobierno de Alberto, donde la inflación imparable, se estoquearon. Porque valía la pena estoquearse, por supuesto. Hoy ya no vale la pena estoquearse, porque tienen mucho stock, entonces te encontrás con promociones de cosas realmente muy baratas. Pero bueno, nada, antes de seguir con el tema económico, porque idea a Santi Giorgetta, que está con nosotros, voy a pasar por Mercedes Cabezas, que estuvo ayer. ¿Estuviste ayer en la marcha, Mercedes? Sí, por supuesto. Te quería preguntar, porque claro, la marcha fue antifascista, con mucho color, del colectivo LGBT que se vio muy agredido y con un montón de gente que fue suelta, organizaciones políticas, dirigentes y demás. De eso, Milei parece necesitar Davos, parece necesitar ese discurso. ¿Por qué pensás que va a buscar la batalla cultural cuando él lo votaron para arreglar la economía? No, es que ahí Agustín claramente va a desviar el foco de la atención. O sea, él va a agredir discursivamente a unos sectores de la sociedad que van a tomar esa agresión. ¿Pero vos no pensás que es cierto la batalla cultural? No, la batalla cultural que se la dejen a Laje y Márquez para que escriban libro y den conferencias. Agustín, no hay resultados económicos. A eso fue a Davos a correr el eje. Y de hecho, la pregunta que nos tenemos que hacer, ¿por qué no fue Caputo a Davos? El mejor economista de la historia de la humanidad. Se quedó negociando con el fondo. No, se vino corriendo acá porque en el fondo le dijeron, no hay dólares, andá y pedile a los chacareros, a los agroexportadores, a ver si te ponen los dólares. Por eso se vino acá. Y hay un detalle más.
Javier Milei y el equipo económico no están leyendo la política internacional. Donald Trump cambió el eje de la agenda. Se viene proteccionismo, la guerra con Canadá, con México. Mañana los mercados van a hablar. México con aranceles va a tomar medidas. Bueno, Europa Canadá, va a tomar medidas. Y Canadá ya anunció que sube los 25% el arancel a los productos que ingresen de Estados Unidos. Esto es una escala. Y eso va a es repercutir. reciprocidad. Que Igual ya lo Bueno, pero los chicos, gobiernos. lo que yo les digo, que el equipo económico argentino, Caputo, el equipo económico, el campeón de la Champions League, no están viendo esta agenda. No están haciendo nada. Lo único que están haciendo es tapar el sol con la mano, buscando dólares para intervenir en el mercado financiero. Y no están viendo lo que se viene. Hay que recordar, ya que ellos son fanáticos de los 90, el efecto tequila. De acuerdo, cuando claro. devaluó México. Y mañana puede ser un día de México. Y esto, nada. Bueno, se van a suceder los hechos. Decir? No, un detalle nada más. Sí. Que quede claro para los que nos están mirando, los que miran Crónica hasta ahora, que hacer política económica no es otra cosa que administrar intereses. Ellos, por los intereses que administran, lo están haciendo muy bien. Sturzenegger, Caputo, Sanderis son empleados del sistema financiero, de los bancos. Ellos administran sus intereses. Hoy no tienen representación los jubilados, la industria, con la Unión Industrial, la construcción. Y bueno, lo que está haciendo Javier Milei no está destruyendo el Estado, no está haciendo el topo que destruye, está utilizando el Estado para administrar los intereses de los sectores concentrados, que como decía Eugenio, claro que hay un sector concentrado que está ganando muchísima, y los sectores populares, los jubilados, los trabajadores, la industria, la construcción, el comercio, están todos perdiendo. Esto es administración de intereses, y ellos los hacen muy bien. Por eso lo tuvieron a Javier Milei cuando ganó las elecciones, un mes encerrado, porque el sistema financiero le puso a sus empleados. Caputo, Sanler, Sturzenegger no viven en Argentina. ¿Te acordás, viven en Nueva York. Vinieron de visita acá. Eso es lo que está pasando, chicos. Arrancaste el programa, Agustín, preguntando quién gobierna, ¿no? ¿Quién gobierna? Sí, entre yo pregunto eso todo el Javier tiempo, porque y no lo sé. Karina, lo que acaba de describir Juan tiene que ver con eso. ¿Para quién gobierna, no? Porque, por supuesto, el presidente es Javier Milei, pero para entender para quién gobierna tenés que ver quiénes ganan y quiénes pierden. Claro, no es quién gobierna, sino para quién gobierna. Exactamente. Agustín, mira, este ejemplo me parece que es clarísimo. A ver. Comprar una manteca en cualquier supermercado sale arriba de 3.000 pesos. Sí. Ahora, a partir de unos días vas a poder comprar un auto que salía a $100.000 a $85.000. No, eso es joda. Queda muy claro para quién gobierna. Eso es lo que le molesta fuertemente a la base electoral de ahí está la utilización de las herramientas del Estado en beneficio de unos pocos. Pero este juego se llama política y hay que construir mayorías y ganar elecciones. Sí. ¿No? Entonces, yo agarro lo que dice Eugenio. Che, hay 120, 150, 200 tipos que le va bárbaro. Sí. Que son los dueños de los bancos, los dueños de las energéticas, perfecto. 200 votos en Nordelta. O por ahí, poner en Pilar, en algún lugar de eso. Perfecto. Bueno, después agarro... Perdón, te interrumpo un segundo. Sí. Y te diría que esos no están en Argentina tampoco, Claro. así que no votan. Perdón, te agrego. Ponele que votan. Por Uruguay correo, viene y bueno, vota, que viene pero Uruguay no. se viene y vota. Viene y vota. Ahora, después tenés los tipos que pueden comprar autos de más de $70.000 o de más de $50.000. Hay un relato, Agustín, detrás de todo ¿Cuántos deben esto. Hay ser? un relato. No, pero no te olvides de algo. ¿Para qué hablaremos? Dale. Porque más allá de los que votan, tenés a los medios de comunicación que Claro. te instalan el discurso de que Un vamos relato. bárbaro, vamos bárbaro. El sacrificio de hoy es por el beneficio Está bien, de yo mañana. estoy bárbaro, pero voy al supermercado y me alcanza, no estoy bárbaro. No, Pero por eso se Agustín, En el Hay un futuro tema. vas a estar bárbaro. Hay un tema, ¿puedo decir algo Sí, para importante? que Emma quería hablar, ya te digo. Que yo no sé. Pero también, Argentina Agustín, quiere la hay un economía relato, real. Agustín, hay un relato que Milei a cada instante dice yo no soy político y habla en contra de la clase política cuando él es político. Y aparte, todo el equipo de los diputados de La Libertad Avanza muestran la decadencia, los nuevos actores políticos, Lemoyne, insisto, ¿no? Ellos insisten en la decadencia de la clase política. Yo te digo, lamento mucho que haya las características, las formas, la falta de preparación de los diputados. Insisto en eso, más allá de pedirle a la oposición, pedirle a los dirigentes, a la CGT, pero vos fíjate el deterioro que hay y ellos que se despegan. Milei cada vez que lo escucho dice, los políticos sucios, los políticos. ¿Y vos qué? ¿Y botella? ¿Y vos ¿De qué tus trabajás? hermanos? ¿Yo de qué trabajás? yo Claro, vengo pará, con poneme Facu otra vez el tweet de Sturzenegger. Mirá, porque en medio de todo esto, que es la realidad de una mayoría, todos vivimos la misma realidad, hay gente que tiene más paciencia, gente que tiene menos paciencia. Ahora, está la crueldad de por medio, Sí. ¿no? Donde hay un señor, Sturzenegger, que, no sé, quizás
tendría que haber estado preso, no lo sé, yo creo que sí. Sí, claro. No lo sé. Claro. Megacanje, ¿no? Google, Megacanje, sí. el prestamiento del 2018. Es una persona que viene de la sociedad civil a transformar la Argentina, es nuevo. Es una persona que lucha contra la casta. Claro. No lo conoce a caballo, Claro. no tiene historia en Argentina. 37.000 despidos. Pero, el festejo, sí. ¿no? Bajar el gasto público es lo que permite bajar impuestos sin comprometer el equilibrio fiscal. Aquí los datos de empleo público actualizados en diciembre. Háblame de relato. Bueno, pero ahora, Estoy diciendo, un dato. hay un montón de gente que banca esta crueldad, Mercedes. Dice ser economista este muchacho, ¿no? Sí. Insisto, de la crisis de 1929 salimos haciendo exactamente todo lo contrario y hoy estamos en una recesión. E insisto, ese tuit es agravante. ¿Por qué te digo? Porque el último dato fue que quieren deshacerse de los playeros de estaciones de servicio. Sí. Si vos quisieras a los trabajadores, ejemplo, los trabajadores de YPF, bueno, antes de sacarlo de la playa de servicio de nafta, yo diría, bueno, los trabajadores los voy a preparar, los voy a hacer cuestiones de marketing para mejorar la empresa. No, él primero dice, les corto la cabeza y después veo. O sea, este tipo que dice ser economista, que no sabe nada porque así no va a salir de una crisis, ataca solamente y disfruta con ese tuit atacar a los trabajadores. Yo insisto, ahora, más allá del problema no es Sturzenegger, el problema es que la gente que está mirando Crónica tenga esperanza de que esto puede salir bien. Bueno, y también la gente que está mirando Crónica y mucha gente banca esto y banca esta crueldad, Marcelo. Lo sentirás en carne propia también. Sí, primero decir que uno de los datos de ayer más importante es que la marcha fue federal y que en provincias donde ganó por el 75% de los votos, las marchas fueron multitudinarias. Mira, esta encuesta de Ditela, por ahí ya habías visto, Santi, tiene que ver con el desempeño de Javier Milei, ¿no? La valoración del desempeño del gobierno de Javier Milei. Y acá, yo los escucho a ustedes, a nuestros invitados, narrar la realidad o cómo ven la realidad, y uno se imagina que... 70-30. ¡Claro! Y te dan los números. La escucho a Mercedes decir, che, ayer en el interior, la verdad, un escándalo. Todo el mundo salió a putear a Milei. Y después vienen estos números y vos decís, después apelo a la experiencia que tenemos, ¿no? Yo hace muchos años que trabajo en esto y es difícil que en un año de crisis económica, cuando la gente gana menos que el año pasado, gane el oficialismo. Es muy difícil. Salvo que pase lo que pasa con esta oposición, que no se sabe quién carajo es ni a quién le hablan. Pero, ¿estos números son parecidos a los que tenían ustedes, Santi? Sí, muy similares. ¿Y cómo se explica? Bueno, se explica, si querés, bueno, nosotros tomamos 3 escalas en vez de 2 del muy bueno, pero yo creo que se explica mucho en el muy bueno, o sea, en el muy bueno y el muy malo. La diferencia entre los... Polarización se llama. Claro, pero además es el núcleo duro. Okay. Digo, los núcleos duros. Pero ¿por qué lo marco, Agus? Porque mira, nosotros hacemos una pregunta desde hace todos los meses de que asumió Milei, que es que nos describan su situación económica actual. Personal. Sí, actual, familiar, personal. Bien. Al 100% de los encuestados y encuestadas. ¿Qué nos dice? El 30% y de forma sostenida, 30% más, en la última encuesta del mes de diciembre dio un poco más alto, nos dice que no llega a fin de mes. ¿Cuánto? 30% de los 30%. argentinos. 3 de cada 10 no llega a fin de mes. Ok. Casi otro 35% nos dice que para llegar a fin de mes tiene que seguir ajustándose. O sea, 3 de cada 4 familias argentinas no llegan a fin de mes con los ingresos que tienen. Porque se siguen ajustando o directamente no llegan. ¿Qué aparece ahí? El endeudamiento. Claro. Tarjeta de crédito, más tarjeta de crédito, préstamo personal, préstamo en el usurero, préstamo en las casas de préstamo. Bueno, ¿qué nos dice el 25% de los argentinos? Que llega, o sea, que llega al mes, pero no pasa sobrado. Solo el 10% nos dice que tiene capacidad de ahorro, menos el 10%. Entonces... Entre el que llega y el que pasa sobrado, ¿un 30? Claro. 35, bueno, pero por ahí no están todos los votantes de Milei. O sea, vos tenés votantes de Milei que te dicen que se siguen ajustando o que no llegan a fin de mes, claro, pero que creen, por todo esto que decíamos recién, lo que fue, nosotros 3 ejes, entendemos que uno es el gobierno de Alberto Fernández, clave para esta narrativa de Milei, decir yo no soy el Estado, yo vengo acá, soy alguien nuevo, qué sé yo, plim, plim. Segundo, el tiempo, no, pará, va un año nada más de gobierno. Es un cuarto. Esto ya va a andar. Bueno, y si no arranca ahí, no sé, yo aposté a esto y no veo otra salida. Hay un relato también y eso es un ajuste en shock. Muy poco tiempo, bueno, por eso. Muchos medios de comunicación y hay un relato que se está vendiendo constantemente. Pero la realidad es que cuando uno mira los datos de pobreza, en el 2023 el 43%, para el segundo semestre 57%. Lo que sí seguro,
10 puntos aumentó la pobreza. O sea, hay 5 millones de argentinos que en el 2023 eran clase media y ahora son pobres. Bueno, mirá, y hay que empatizar con ahí ellos, lo, porque ahí lo muchos tenés, votaron ahí lo a tenés Javier Milei. graficado. ¿Cómo Muy está la claro. situación económica personal si lo comparás con un año atrás? Acá, misma persona, mismo trabajo, mismo ingreso. ¿Cómo estás? 47,8 dice que estoy peor. 48% está peor. Por eso La inversión, o sea, en tierra, la inversión en fábricas cae a un ritmo del 17%. Yo diría que vergonzoso, e insisto, Javier Milei decía que era especialista en crecimiento con o sin dinero y decía que tomar deuda era una aberración y hoy están persiguiendo al Fondo Monetario para volver a endeudar a los argentinos. Y recién repasamos por acá, le baja el impuesto a los automóviles de lujo, hace una pseudo baja de retenciones y eso va a repercutir en este 2025 en menos jubilaciones, en menos transferencia a las provincias, un mensaje para los gobernadores, en menos educación universitaria, en menos médicos, Garrahan, Bonaparte, el Posadas. Es vergonzoso. E insisto, hay un relato, y comparto lo que dice Eugenio, ¿no? Esto es una cuestión política. Hay que recordar que la economía es una herramienta de la política. Ellos, en términos de administrar de intereses, lo están haciendo muy bien. A mí me sorprende que Eugenio Cacières y Juan Enríquez estén de acuerdo, digamos. Si vos los ponés a tomar un café, no están en nada de acuerdo, digamos. En nada, pero es increíble lo que logra Javier Milei, que también se ve en la calle. Mercedes, lo último que te quiero preguntar, las paritarias para los estatales fueron muy duras, el gobierno tiene su techo de 1% mensual, avanza con despidos, hubo el viernes despidos en el Ministerio, otra vez en el Ministerio de Salud. Y ahí está el tuit de Sturzenegger. ¿Qué año pensás? ¿Qué 2025 tienen enfrente como organización, como ATE? Bueno, en primer lugar, no pensamos en un año que augure ninguna bonanza para los estatales y las estatales de la mano de este gobierno y por lo tanto el día martes nos reunimos con todas las provincias, vienen a Buenos Aires a reunirse en una reunión de Consejo Directivo Nacional para arbitrar nuevas medidas para empezar a charlar cómo seguimos el año, porque nosotros nunca hemos dejado nuestro plan de lucha desde el 27 de diciembre de 2023, fecha en la que salimos a la calle, seguimos saliendo a la calle prácticamente todas las semanas. Seguramente charlaremos mucho durante este año. Sí. Escuchaba a Juan lo que decía sobre las paritarias y me acordaba que cerró comercio también esta semana la paritaria. 3 cuotas de 1,7%, todo por debajo de la inflación. Y pensaba, ¿quién va a invertir en Argentina si no hay consumo? ¿Cómo vienen las inversiones? ¿Qué inversión viene? Hay algo que es muy importante, que tu salario acompañe la inflación no es aumento, no. Es estar igual que el año pasado. Generalmente el salario debe estar por encima porque hay productividad. Un automóvil de 1930 no es el mismo que ahora, ¿no? La tecnología, el avance de la productividad, eso lo hizo el trabajador. O sea que el salario siempre tiene que estar por encima de la inflación. Cuando tu salario no acompaña la inflación es porque alguien se está quedando con una parte de tu ingreso, de tu productividad, de tu ganancia. Y esos son los empresarios. Por eso digo que acá hay una administración de intereses para los empresarios. Y de hecho, eso lo muestra lo que pasa con el salario mínimo vital y móvil, que mirá lo que representa el 15 o el 20% del salario promedio, siendo que en el año 2006 era el 50% y era una herramienta para las negociaciones colectivas, para impulsar el aumento de salarios, el consumo y la actividad económica. Eso es lo que está pasando y vos lo tenés en imágenes. Mirá los jubilados. Los jubilados en el 2023 el 13% eran pobres. Ahora el 31% datos oficiales de la encuesta permanente de hogares. Esos son datos oficiales del INDEC de Javier Milei. Y un jubilado que está mirando, ¿sabe lo que le estoy hablando? No le alcanza para los medicamentos, para la comida. Mirá este número. La diferencia, este es el salario que cobraron en enero, esto es lo que van a cobrar en febrero. La diferencia va a ser a partir del lunes medio kilo de carne. No, y aumenta la carne, el 10%. Por eso, a partir del lunes va a ser medio kilo de carne. Menos. La diferencia, o menos, o un poquito menos. Digo, por eso a uno le llama la atención los niveles de aprobación que veíamos hace un rato, y quizá hay que encontrarlo en esto que dice Eugenio, ¿no, Santi? De la falta de referente de la oposición, de que la oposición toque la fibra de la gente, de que la oposición pueda hablar, pueda romper el techo mediático y hablar de la economía real. Yo siento que no se habla de la economía real. No, me parece que falta eso, pero falta eso también porque también yo voy a tomar lo del tiempo. Pero me parece que Milei cometió un error al
tratar de correr la agenda económica para no hablar de economía, salió a atacar a todo este grupo que para ellos son minorías, pero vean lo mayoritario que fueron las movilizaciones. Ese fue casi quemar la última bala antes de tener que hablar de la economía. Porque acá la sociedad en su mayoría lo que hizo fue responder ante la agresividad discursiva narrativa de Javier Milei. La respuesta ahora tiene que ser por parte de la sociedad a responder a la violencia del programa económico de Javier Milei. Digo, una jubilación mínima en 273.000 pesos, eso es violencia económica. Bueno, cuando la sociedad, digo, porque claramente ¿qué pasó? Digo, ojo, la organización de la movilización del sábado no fue de ningún partido político, fue espontánea, se hizo en una asamblea en Parque Lezama. Digo, no es que se reunió... Bueno, un colectivo muy organizado, ¿no? Sí, pero no la típica organización la cual está acostumbrada a la política. Exacto, y por eso me parece que esa falta de respuesta que hoy no tiene la política o la oposición al gobierno de Javier Milei puede venir de sectores que uno no lo espera. Agus, sí, no, y a propósito de lo preocupante de esos números, otra preocupación es que el 23 de marzo se va a terminar la moratoria y van a quedar un montón de argentinos que no van a poder jubilarse, ¿no? Digo, a eso. Y yo, si me permitís preguntarle a Juan, porque recién veía el zócalo de Suben Luz y Gas, ¿cómo se explica que, por ejemplo, un gobierno que va en sintonía con la ideología de Javier Milei, como el de Bukele, por ejemplo, hace 2 semanas anunció que van a subsidiar luz y gas, justamente, luz y agua, perdón? ¿Cómo se entiende? Bueno, lo que hay que aclarar, en términos políticos, Javier Milei dice ser liberal, libertario, y de eso, Eugenio me va a dar la razón, no tiene nada. Este es un gobierno conservador de lo más recalcitrante que puede haber vivido la República Argentina. Y cuando uno ve los números, que jubilados que están miran mucho Crónica, cuando miran los umbrales de pobreza es 1 millón de pesos para una familia tipo y 500.000 pesos para la indigencia. Cuando mirás esos números, vos te encontrás con un jubilado que no haya tenido hijos y tenés muchos jubilados indigentes, y un jubilado necesita medicamentos, alimentos, y por eso también llamo a la responsabilidad de este gobierno conservador recalcitrante. Después de lo que pasó este sábado, queda claro que la sociedad ya le picó el boleto, ya sabe la sociedad de qué se trata. Esto es una cuestión de tiempo, un ajuste de shock. La gente no se da cuenta los primeros 6 meses, 8 meses, pero ahora ya pasando el año de gobierno, sufriendo, ya la gente la empieza a ver, la empieza a sentir. Esto se va a ver, como bien dicen acá en la mesa, en marzo. En abril ya se va a empezar a ver. Y sobre todo, chicos, con el tema de la política internacional. El dólar barato es una herramienta de transferencia de ingresos. Hoy se están llevando dólares baratos el sistema financiero, los bancos internacionales. Y eso nadie está diciendo nada, pero eso tiene un resultado. El dólar va a dejar ser barato y nosotros decimos los economistas, va a generar un overshooting. Y un overshooting es disparar el dólar a 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 y detrás todos los precios de la economía. Eso ya pasó en la Argentina. Pasó varias veces, por eso digo que va a volver a pasar, sobre todo con un gobierno tan violento como este. Críticos que la oposición debería trabajar en un contrarrelato, ¿no? Claramente, insisto, la inflación del 2,7 es que no el problema es tan real. ¿Sabes cuál es el problema? La canasta de consumo no es esa. Lo que te dice el votante de Milei, porque una discusión que se dio que fue fantástica en las mesas de los votantes de Milei sobre las tarifas, decían, ¿quién lo resuelve? Y lo resolvió Cristina. Yo decía, pará, ¿estoy en la mesa del votante de Milei o estoy en la mesa de frente? No. Ahora, pero ¿Por qué? ¿Pero qué te dicen? Bueno, pero ¿cómo va a ser? Porque como lo resolvió Cristina, no terminó bien el país. Ese es el razonamiento que hacen. Está bueno lo que decís, Santiago, pero insisto, ¿no? Tenemos que, como argentinos, construir un contrarrelato o explicarle a la gente de qué se trata. ¿Por qué te digo eso? Primero que la inflación no es tan real, no es así. Porque uno te dice 2,7% y me dice, che, pero la prepaga me aumenta un 5%. O la luz me aumenta en términos de costo 1,5%, pero según el consumo es el 5%. Pero, Juan, o sea que el no es la realidad. Aumentó 300% en un año. Ahí está, bueno. Las prepagas aumentó, el primero. pollo, 300% en un año. Las prepagas, el garage, no sé el que deja el garage, todo Uno es recuerda, 200, 300%. Uno recuerda que ellos, cuando eran oposición, el cartelito con la inflación Congreso. Yo creo que nosotros, como ciudadanos, debemos construir ese contrarrelato y mostrarle a la gente la realidad. Una contrapropuesta sería más que un contrarrelato. Yo digo, @Juan Enrique Uva de Universidad de Buenos Aires. Sí. Todos los días, 20 horas, hago un vivo en YouTube y en TikTok. Le pido a la gente, a los que me miraban antes en Crónica, que se suscriban y me den like, que es importante. Yo trato todos los días de explicar las medidas económicas del día, buscando
ese contrarrelato, porque pareciera ser que la inflación es la herramienta y la bajaron. No, no bajaron nada. Ahora, 117% sí. en un año es un desastre. Esperá. 170% es desastroso, calamitoso. Eso se siente. Santiago, ayúdame. Está mal, pero lo que hay que representar y lo que hay que proponer es solucionarle los problemas reales a las personas. Porque lo nuevo está fracasando, que es lo que representaba Eugenio, lo que representaba Marra, lo que representaba Milei, que era lo nuevo, que también es un significante vacío. Lo nuevo, el cambio, es un significante vacío también. Ahora, ellos que eran lo nuevo también está fracasando. Digo, vamos rumbo al abismo, Juan. Bueno, pero primero y principal, que en Argentina caiga el consumo de leche en el orden del 8%, que caiga el consumo de carne en términos históricos superando el 10%, yo creo que la gente, el que no lo ve, lo está sintiendo. Y yo creo que más allá, vos me decías que lo muestre Sergio Massa, Vallejo, que yo creo que el problema acá está en la comunicación. Yo te agradezco a vos, Agustín, la convocatoria, estar en Crónica, porque me parece que es central comunicar. Porque los chicos que se vayan a dormir sin cenar, que lo diga UNICEF, es un problema muy serio. Ahora, hay mucha gente que no lo ve. Hay clase media, que todavía es clase media, que no lo ve. Ahora en sesiones extraordinarias va a ingresar un proyecto de fomento de inversión y empleo, que no es nada más ni nada menos que la flexibilización laboral que no entró en el decreto 70-2023 porque fue judicializado por la CGT. Ahora vuelve en extraordinarias. Bueno, hay muchos trabajadores que están por la ley de contrato de trabajo, que están trabajando muy cómodos, que son los que están registrados, no son los que están en Uber, no son los que están en Rappi, son los que están registrados que no la están viendo. Ahora, cuando le golpeen la puerta, van a decir, uy, vinieron por mí, vinieron por los gays, por los jubilados, por los trabajadores, ahora vinieron por mí. Bueno, la realidad es esa. Yo creo que es central que comuniquemos, y vuelvo a vender mis redes sociales, @JuanEnriqueUva. La idea es comunicar, YouTube en vivo y TikTok todos los días de 20 a 21. Bueno, creo que es central eso. Te voy a invitar, ¿el domingo que viene puedes venir, Juan? Claro que sí, si querés vengo todos los domingos. Bueno, estás invitado el domingo que viene para seguir hablando de este tema, pero más allá de eso, también pensaba, vos lo planteás bien, Juan, digo, es dar la discusión, pero yo sigo, vos, digamos, estamos hablando de cosas que por ahí la gente no quiere escuchar al dirigente tradicional. Por ahí a Juan Enrique sí, por ahí a Agustín sí, por ahí a Eugenio, que no le tiene una cara conocida porque no es un político de hasta 70 años, sí. Ahora, la mayor porción de la oposición está compuesta por gente que es muy conocida. Algunos son parte del gobierno ahora, como Scioli, pero otros no. Otros no. Cuando uno ve a Teresa García, a no sé, a Guado de Pedro, que estuvo ayer en la marcha, a Sergio Massa, son gente que por ahí la población, el electorado, lo asocia, que no es núcleo duro, ¿no? Lo asocia rápidamente con el fracaso reciente. ¿Cómo haces para construir ahí un relato con esos mismos personajes? Si ya les prometiste que les ibas a llenar la heladera y no se la llenaste. No, eso sí, hubo un fracaso claramente, pero también sí el recuerdo del último gobierno de Cristina Kirchner, de los últimos gobiernos de Cristina Kirchner y de Néstor Kirchner, obviamente, son una potencia muy fuerte. La verdad que Argentina está condenada al éxito, Argentina. Dijo Duhalde. Dedicate a Duhalde. Pero está perfecto. Pero es así. Tenemos un destino sí o sí exitoso los argentinos. Tenemos que creernos un poco que podemos. Si no, ya entran todos diciendo, no vas a poder, sos todo corrupto, y entran en la misma lógica. Es una ridiculez. Pero nosotros tenemos que saber que Argentina va a salir adelante. Yo estuve en el interior este fin de semana, la gente lo vive de otra manera. Nosotros acá mandamos un mensaje, hay que ser crítico, pero también hay que decir que creamos que Argentina puede salir adelante, porque si no, es muy difícil que la gente tenga un mensaje esperanzador, se quiera involucrar, quiera cooperar, quiera aportar. Están todos encerrados, deprimidos y viendo que el futuro es negro, y no es siempre negro. Vos sabés que yo tengo una idea hace muchos años que quiero hacer en este canal, pero nunca se puede por distintas razones, que es no somos un país de mierda, ¿no? Y una vez por semana un entrevistado ahí contando que no somos un país de mierda en primera persona. El tipo el médico rural que hace 1000 kilómetros para dar una vacuna, el textil que la rema como loco y la surfea y no echa a nadie en las crisis. Bueno, somos un país maravilloso, yo coincido con eso, pero a veces estamos tan angustiados todos por la situación económica que te hace pensar que la Argentina no tiene destino. Comparto todo lo que dice Eugenio y de hecho nosotros en la consultoría hicimos un estudio
Argentina tiene recursos naturales valuados en 5 trillones de dólares. 5 trillones de dólares. La riqueza en recursos naturales es muchísima y tenemos un mesadinerista que tomó 100.000 millones de dólares en el 2018, 47.000 más con el Fondo Monetario e hipotecó esos recursos naturales por unas monedas y se lo llevaron los bancos amigos de él. Y comparto lo que dice Eugenio. Yo creo que, y hoy mi función es comunicar y contarles las medidas económicas a la gente, a los que miran Crónica, a los que me siguen en las redes sociales. ¿Por qué? Porque también estoy seguro, como dice Eugenio, que el líder va a surgir, que el líder va a salir, que el líder va a aparecer y que nos va a conducir a todos los argentinos a un buen destino. Porque, claro, como decís vos, Agustín, los argentinos somos inteligentes, somos buena gente, somos buenas personas, somos el mejor país del mundo, solidarios, somos el mejor país del mundo y encima tenemos los recursos naturales que explican por qué un mesadinerista tomó 100.000 millones de dólares y se lo fugó, por qué trajo al Fondo Monetario y nos tienen agarrado el Fondo Monetario implantando un programa económico de ajuste. Por esos 150.000 millones de dólares que trajo ese mesadinerista, que hay una causa que está cajoneada por la jueza Capuchetti, hay que decirlo porque ahí está involucrado el mesadinerista, Sturzenegger, Macri y nadie dice nada. O sea que tantos, yo escucho, no voy a defender a nadie, ¿no? Pero escucho que la chorra, que la yegua, estos tipos que están ahora, están en una causa. Sturzenegger estuvo en el mega canje del 2001. Sanleris, el presidente del Banco Central, también le sacaron la causa cuando asumió. Yo digo, la gente tiene que saber eso, es importante comunicarlo. Gracias, Agustín, gracias, Lourdes, gracias, chicos, por darme esta oportunidad de venir a contarles a la gente eso y les vendo de vuelta. @JuanEnriqueUva. Suscríbete a YouTube, todos los días de 20 a 21 hacemos vivo y te contamos la realidad. Te espero el domingo que viene, Juan, ¿sí? Sí, claro que sí. Dale. Santi, lo que quieras decir para cerrar. Me parece que vamos a entrar en un proceso de este año donde cada vez